Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bueno, bienvenidos al programa 99 de Políticas de Estado. Tal como habíamos dicho, Se está preparando. mi compañero va a alquilar el Hyatt o alguno de esos hoteles para hacer la celebración de un año más de democracia y de los 100 programas de Política de Estado. Felicíteme, por favor. Buenas tardes. Noches. Buenas tardes. Felicíteme. ¿Por qué lo tengo que felicitar? 30 años de televisión. Muy bien, muy bien. Yo, No pensé, es yo pensé que me iba a decir que ¿De edad? cumplía 30. No, bueno. 30 años de Muy bien, televisión. felicitaciones. Fue la semana pasada, pero como repetimos el programa de Alejandro Apo y Hugo Ash, yo qué sé, muchos años. Sí, parece que no quiere hablar del resultado electoral, usted la forma que me está encarando. No, yo los tengo onomásticos. No, van a hablar los invitados, sobradamente de eso. El pueblo nunca se equivoca, dijo alguien por ahí. Si a mí me habían dicho que Milei iba a sacar más votos que Cristina Fernández de Kirchner y menos votos que el Perón del 73, pero ahí nomás, yo hubiera dicho que estaban todos psicóticos y eran todos pacientes psiquiátricos. Bueno, me equivocaba. No, pero yo creo que hay que leer el hastío que la sociedad argentina está expresando contra los políticos, no me voy a poner afuera de todo esto, y la necesidad, en todo caso, de hacer un llamado fuertísimo de atención a un gobierno que no dio respuesta a las expectativas que se habían planteado en el 2019, a un ministro candidato que en mi opinión hizo un gran esfuerzo por hacer una campaña profesional, por tener un buen discurso, pero tomó una cantidad de medidas paliativas al achicamiento del poder adquisitivo de una parte de la población recién en los últimos meses. Y yo creo que la sociedad argentina también está madura en esas cosas, de ubicar que por qué lo que se hizo en los últimos meses no se hizo en el último año, o por qué no se hicieron en los 4 años. Entonces hay cuestiones que me parece, los vamos a analizar por supuesto con uno de los invitados, sí, claro, venimos hablando, porque está viniendo hace 2 años también al programa, venimos hablando también sobradamente de esto, y creo que el hartazgo de la relación de la gente con la clase política. No me voy a poner a hablar del 18 Brumario y de los lumpen proletarios, pero acá, porque van a decir de dónde sale este tipo con ese discurso, bla, bla, pero acá hay algo que es cierto, acá hubo una gran cantidad de gente desclasada, puesta fuera del sistema, a quien ese discurso, esa comunicación, le perforó la cabeza. Sí, pero ¿usted piensa que los laburantes no lo votaron? Porque yo te digo... ¿Qué te estoy diciendo? No los veo como desclasados. No, los laburantes también. A ver, yo lo veía... Estuve hablando con varios en estos días, ¿no? Sí, los taxistas, bueno, taxistas es una raza aparte. Gente de la UOCRA, gente de la UOCRA, de la construcción, digamos, laburantes de la construcción, laburantes de empleados del gobierno de la ciudad, empleados, y bueno, medio te justifican en el tema, bueno, vamos a apostar, y si estalla, pues estamos mal, estamos muy mal. Entonces vos tenés que discutir, venimos discutiendo, se vienen haciendo reflexiones de este tipo, pero me parece que desde la política, desde los partidos políticos, tenemos que meditar mucho sobre lo que pasó. Y por supuesto, no digo que hay que resignar esa voluntad de construir justicia social, soberanía, mejor distribución de la... El tema es cómo ahora, ¿no? El problema es cómo. Ahora, ¿cómo? Y la verdad, yo creo que lo primero que se va a plantear es, primero que hay esperanza en una parte, 54% de la población tiene esperanza. Le guste a usted o a mí, hay una parte que tiene esperanza. Claro. Esa esperanza, en mi opinión, va a ser acompañada por una enorme frustración, pero no quiero ser un agorero de lo que va a pasar, pero tampoco puedo ocultar... Vamos a ver cuánto le dura el cheque en blanco.
No, muy poquito, porque esta es una sociedad organizada con experiencia política, hay de todo, por supuesto, pero no hay cheque en blanco. Hay en todo caso una apuesta. No, el cheque en blanco que le da la gente. Sí, por eso, pero me parece que hay una apuesta de la gente. Si no dar respuesta a los temas... ¿Vos pensás que ahora, 30 años de televisión te dije, sí. ¿Vos pensás que ahora estamos mejor que cuando yo estaba en América en el 2001? No, pero no es que estamos mejor o peor. Yo digo, hay como que una demanda de la sociedad que se expresó de una manera cuando recuperamos la democracia en el 83, de otra manera en el 89 cuando se cansaron de Alfonsín, la sociedad argentina, de otra manera cuando se hartó de Menem, después se hartaron rápidamente de la Alianza y de la Rúa. Por eso, bueno, el planteo es... El único oxígeno, perdóname porque quiero, ya que vengo con el reconto histórico, si no después me van a acusar de que estoy... El único momento de cierto oxígeno fue la primera gestión de Néstor y después la primera gestión de Cristina, que venía con cierto efecto. La segunda, yo ya tengo mis opiniones, y después, bueno, Macri, que es otro desastre, y Alberto, igual, yo lo lamento mucho, porque la verdad, pero lamento por la sociedad, por la gente, ¿viste? Porque también cada vez que se apuesta para querer que se vaya. Yo igual creo que estamos peor que en el 2001 y que esto, por alguna razón, no implosiona. Y que este personaje, que prometió todo lo que prometió, va a tener que cumplirle a la gente, al 54, 55. O va a explotar todo. Exactamente. Sí, está claro. Nos vamos al primer invitado, que le vamos a preguntar largo y tendido sobre la economía y sobre qué piensa de lo que va a venir en los próximos... ¿Cuánto le da? ¿6 meses al invitado? ¿Va a volverlo a invitar? ¿3 meses? No, él está invitado permanentemente, no hay problema. Con él reflexionamos, pensamos y tratamos de hacer algo. El invitado también estuvo hace muchos años cuando yo estaba en otros lugares, así que vamos a compartir con él también estos 30 años, que va a ser un programa muy movido. Nos vamos con usted, que es el principal actor de esta historia, a comenzar en Política de Estado. Bien, tal como le dijimos y casi festejando los 100 programas la semana que viene, el invitado que ha estado incluso hace muy poco hablando sobre lo que podía pasar después de las elecciones, el doctor Claudio Lozano. Gracias por estar. Bienvenido nuevamente. Bienvenido después de esto que con vos lo hemos hablado largo y tendido, ¿no? Durante tanto lo económico como lo político. Bueno, ganó Milei por 12 puntos. Sí, la verdad que yo estoy más preocupado que sorprendido, para ser preciso. En todo caso, mi sorpresa la tuve antes, o sea, me sorprendía que el gobierno estuviera compitiendo electoralmente y llegara al balotaje como llegó. En mi opinión, eso tiene que ver en parte con una campaña bien diseñada y un candidato que se manejó bien, y también porque las ofertas alternativas eran muy malas. Pero la verdad que no es que tenga una sorpresa. Me parece que era muy difícil pensar que se podía superar el 50% en el balotaje con el resultado que ya teníamos en la primera vuelta. Claramente el volumen de votos contrario al gobierno y aparte bastante homogéneo en las ideologías que sostenía, porque digo, uno tiene que rascar diferencias entre Schiaretti, Bullrich y Milei, ¿no? Son parte de una orientación común, digamos, ¿no? Más allá de la brutalidad de uno y la manera más prolija o no de otro de plantear las cosas, pero son orientaciones disímiles. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el otro hecho era que volvíamos a un escenario electoral donde no estaban en juego las estructuras territoriales. Claro, eso es muy importante. El tema
sistema no es igual cuando es dos figuras nada más en discusión y no hay ningún territorio en disputa. Eso era igual a las PASO. Y las PASO, Milei pasó por encima, ganó 16 provincias, y acá pasó por encima y ganó 21 y empató la provincia de Buenos Aires prácticamente, con lo cual ya desequilibró todo, porque incluso en las PASO había algunas discusiones de gobierno, ¿no? Capital discutía gobierno, provincia de Buenos Aires discutía gobierno, o sea, se jugaban, Entre Ríos discutía, Santa Cruz discutía, acá nadie discutía nada. Entonces me parece que esas dos cosas hacían todo muy difícil y por ende no... O sea, yo creo que acá hay por lo menos nosotros venimos sosteniendo ya desde el 2021 que entrábamos en un final de un ciclo político. En principio, con seguridad, el ciclo político que se abrió en el 2001. Creo que ese ciclo político, las mayorías que se construyeron en ese tiempo están hoy cuestionadas. Creo que eso explicó por qué en el 2021 Juntos por el Cambio gana perdiendo votos, no porque crezca. Nunca logró capitalizar el deterioro del gobierno. Ambas coaliciones de ser mayoría se fueron transformando en minorías. Fue creciendo la apatía, el ausentismo, y apareció el voto bronca cuando pudo aparecer de la peor manera, a partir de este personaje y cuestionando a todo el sistema de representación. Lo que no sé después de lo que ocurrió en el balotaje es si, digamos, está claro que este ciclo político que empezó en el 2001 terminó y que viene una etapa diferente y que hay que replantear todo y poner en discusión todo para construir una alternativa diferente en la Argentina y para afrontar esto que se viene y para defender lo conquistado, aún con el gobierno de este señor al frente del Poder Ejecutivo. Sí me pregunto, eso sí ya es una pregunta, si no estamos en el final del ciclo político abierto en el 84. Ya los 40 años. Porque es cierto que ese ciclo se abrió sobre dos bases. Uno, que con la democracia se come, se cura, se educa. Sí, tema siempre muy discutible. Y por otro lado, con memoria, verdad y justicia, ¿no? Con la cuestión de la represión, el cuestionamiento al genocidio, de la represión dictatorial. Esas dos grandes bases son las que se fueron destruyendo en el camino, ¿no? En este sentido, la democracia no demostró que se come, se cura, se educa. O mejor dicho, este sistema institucional, que habría que ver si es democrático, este sistema institucional con estas reglas no demostró eso. O por lo menos el enfoque, discúlpame Claudio, o por lo menos el enfoque, si la democracia es solamente la institucionalidad, o la democracia también es la distribución de la riqueza, la participación, las decisiones, ¿no? Sí, por eso digo, si este sistema lo llamamos democrático, no pudo conciliar esas cosas. Es más, casi te diría que en los últimos dos, y sobre todo en el último gobierno, lo que hubo fue directamente una situación de resignación, en el sentido de que ya se asume como un dato no encarar políticas de esa naturaleza. O sea, se asume como que eso no se puede hacer. Entonces, bueno, ya el nivel de deterioro de la política para con estas cosas me parece que es muy grande. Entonces ahí sí tengo un interrogante, si no nos encontramos con una sociedad que yo solo, porque además hay otra cosa que es importante, prácticamente no ha habido sector político social organizado que no se haya manifestado en contra de Milei. Sí, claro. Sí, trabajadores, organizaciones territoriales, profesionales, cultura, profesionales, derechos humanos, estudiantes. Lo que hay en el voto es una demostración de una brutal crisis de representación también. Entonces, bueno, ahí hay otras cosas para ver. Yo creo que muy rápidamente los propios votantes de Milei van a comenzar a percibir que su medicina no resuelve nada, al contrario, que agrava el cuadro, porque aparte sus primeras declaraciones son de decisión de ir a un shock neoliberal en materia de política, no está hablando de ningún gradualismo, y al mismo tiempo también está alertando de que va a tener un dispositivo institucional represivo, con el agravante de un Macri
que incluso incita a la violencia, hablando incluso de la posibilidad de grupos de choque. Habló de los jóvenes que van a ir a, digamos, a defender la política de una barbaridad, pero que está puesta también sobre el tablero. Así que me parece que en ese sentido, lamentablemente, se abre un escenario institucional que yo creo que vamos a tener un año de mucho conflicto, de mucha disputa, y en donde espero que tanto la institucionalidad social de la Argentina, que siempre ha demostrado mucha capacidad de resistencia en distintos escenarios, ¿no? Incluso con el de Macri, me parece que tanto esa como la propia situación institucional, porque, digamos, acá se abrió todo un realineamiento político que va a involucrar a las dos grandes coaliciones. Vamos a ver qué resulta de eso. Pero si realmente Milei sigue siendo minoría institucional, mucho de lo que dice no puede hacerlo. Claro. Digamos, si Milei quiere hacer un presupuesto recortando 15 puntos del producto o 5 puntos del producto, que sería cuadruplicar el ajuste que está pautado con el fondo, hay un parlamento que podría limitárselo. Si Milei quiere privatizar YPF, hay un parlamento que puede limitárselo. Ahora, ¿cómo ves, Claudio? Porque yo comparto plenamente lo que estás diciendo. Ahora, suponte, en estos días se está hablando de que Aerolíneas Argentinas no se plantearía privatizarla, sino entregársela a los trabajadores. Es una trampa, yo sé que es una trampa, pero es una trampa demagógica que puede generar un espacio de confusión como el que ha venido generando en todo este tiempo, ¿no? No salió bien en ningún lado. Sí, no, y aparte porque, digamos, es una trampa en el sentido de que, bueno, suponete que sí, que se la des a los trabajadores. Claro. Ahora, los trabajadores pueden reconvertir aerolíneas en una aerolínea comercial. Claro. Y dejar de volar a los lugares que le dan pérdida y volar y disputar solo los lugares que le dan ganancia, porque el problema acá con las aerolíneas privadas es que ellas no tienen la obligación de cumplir con determinado tipo de rutas que sirven para que el país se integre, claro, en términos de aéreos o de aeronavegación, y que tendrá que bancar, que no dan rentabilidad. Eso las privadas no están obligadas a hacerlo, que en realidad la idea de cielos abiertos podría ser compatible con una regulación que hiciera que tengan que hacerse cargo de esa cosa, claro, que no hacen. Que no solo vayan a los lugares rentables, sino también... Claro, que disputan con aerolíneas los lugares, la crema del negocio, claro, con lo cual le quitan a aerolíneas parte de lo que puede ganar, para poder sostener lo que aerolíneas sostiene. Eso ya se planteó con Menem, los cielos abiertos, Estados Unidos. Aerolíneas ya demostró que cuando se la privatizó fue un desastre. Claro, yo creo que sí, que la variante esa puede hacer, obligarían a los trabajadores a esto que te digo. Yo lo que digo pero igual tampoco sé cómo es formalmente ahí en ese caso, en términos, claro, es legal. En términos legales. Claro. El caso de YPF es distinto porque, primero, vos tenés el 51% de las acciones que están en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad vos necesitas mayoría especial parlamentaria para poder desafectarlo. Y además, la mitad de ese 51% lo tienen las provincias, no solamente el Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, digo, YPF tiene un estatuto que es muy difícil para poder, lo que es en la relación de fuerzas institucionales actuales, es la, digamos, es la que hay, no hay posibilidad de hacerlo. Lo mismo que los medios públicos. Sí, claro. También ahí se necesita mayoría simple para privatizar. Pero no es tan fácil hacerlo. No, por eso. Ahora, en el último programa que estuviste con nosotros, yo te pregunté, me acuerdo, y lo habló también Eduardo, el tema de la el famoso caballito de batalla de este personaje de la dolarización. Ese es otro tema. Rosati, la Corte. Claro. La dolarización es contradictoria con la Constitución Nacional. ¿La Corte le va a bancar la dolarización? Bueno, ahí hay toda una discusión. Institucionalmente es todo muy complejo, digo, las definiciones. Y yo creo que lo que sí me parece que puede pasar es que todas esas definiciones más descabelladas de Milei
no sean la receta final. Claro. Me parece que la estrategia Macri ha sido, más allá del tema de tratar de traspasar de votos, una estrategia de formatear a Milei para que sea potable para la estructura del poder local y que sea efectivamente una estrategia que ellos validen, porque efectivamente el Milei original no era el Milei que al poder económico local le resultaba beneficioso digo, les resultó un problema, no era el candidato del poder y demás. Cuando Milei queda primero, sí, los grandes grupos internacionales también. Entonces, me parece que en ese sentido Macri busca formatearlo y ya hay una señal, ¿no? La decisión de darle a Techín YPF es una señal muy potente de una articulación muy concreta con uno de los principales grupos empresarios de la Argentina. Por eso yo estoy tratando de meter la cucharita ahí, no quería cortarte. Yo creo que no todo va a ser blanco o negro. Esta gente va a transitar, me parece, por algunos intersticios que te llevan, por ejemplo, a que en la práctica personeros de grandes empresas competidoras, en todo caso de YPF, se te vayan metiendo y pueden hacer dos cosas, o desguazarla o deteriorarla en su eficiencia de laburo, para crear después la justificación en la opinión pública de que hay que privatizar. Y me parece que en eso van a transitar en distintas cuestiones. En lo que hace a la dolarización, ya están hablando de formalizar el bimonetarismo, ya no es la dolarización en forma absoluta, y así de seguido te podría ir mencionando en cada caso. Entonces, me parece que hay que estar muy alerta porque ellos van a tener también una maquinaria, esta es la impresión que yo tengo, desde el punto de vista de las ideas, para confundir y para decir, no muchachos, vieron que no es lo que planteaban estos sectores de los nacional y popular, estos zurdos. No, nosotros seguimos, como dice él, incluso en estos días, dice, todo en el marco de la ley. En el marco de la ley sabe que él no tiene la mayoría. Muy peronista, dentro de la ley todo. No, pero sí, yo creo que, por eso digo, hay una estrategia muy clara, encabezada por Macri, para formatear a Milei y Milei sea potable para la estructura del poder. Eso no quiere decir que haya una estrategia que va a agredir inicialmente a una parte muy importante de la sociedad, porque lo que vos tenés en el escenario, si no pasa antes del 10, pasará luego, es primero un salto cambiario importante, que el dólar comercial de la Argentina se va a dar una devaluación muy significativa. Habrá que ver si mantienen el cepo, si no lo mantienen, si dejan flotar, pero digo, si siguen hablando de dolarización o no, depende de todas esas cosas la magnitud que esa devaluación va a tener, pero que va a ser un sacudón en materia de devaluación, salto de precios y deterioro de los ingresos de la población, de una población ya castigada. Y el otro punto es que sí van a ir a fondo en materia de ajuste fiscal. Estas dos cuestiones van a pasar sí o sí. Y por lo tanto ahí va a haber sí también ya una primer situación de conflictividad abierta con un sinnúmero de actores sociales concretos que en la Argentina no aceptan en general este tipo de definiciones. Así que yo creo que en este sentido que lo formatee el poder lo que quiere decir es que las barbaridades que decía no van a ocurrir. Ahora, que esto es un escenario de mayor ilegalidad para las demandas populares y de mayor regresividad e injusticia en materia social, de eso no cabe ninguna duda. Claudio, yo creo que va a quedar claro ahora, por ejemplo, también lo que significa estos distintos dólares que tenemos, ¿no? Porque hasta ahora, cuando se habla del dólar ilegal, el dólar blue, aumenta y muchos le dan a la maquinita de la remarcación, digamos. Pero esto que estás planteando vos, si el dólar oficial, que es con el que se comercializa las materias primas, los insumos, los componentes, las autopartes, si eso pasa de los 350, 360 que está hoy, como hablan ellos, a 800, eso va a tener un impacto, comparto lo que decimos, Reforma, va a tener un impacto fuertísimo en el costo de vida, ¿no? Exactamente.
Eso es lo que, por eso digo, hay un escenario de agresión sobre la sociedad inmediato en materia de ajuste fiscal y en materia de reformulación del sistema de precios vía una devaluación que será más o menos importante, pero que va a ser muy significativa de acuerdo a lo que se propongan hacer. Me parece que estamos todos llamados a abrir un debate de buena parte de las organizaciones populares para parar una propuesta política seria. Me parece que eso es importante, no volverse loco, pero tenemos que rápidamente ponernos a pensar juntos qué respuesta va a haber en lo sindical, en lo social, en lo político, en lo estudiantil. Porque vuelvo a decir, la tarea no es solo parar algo para la elección que viene, hay que frenar los aspectos más regresivos de lo que quieran hacer. Claudio, gracias por venir. Veremos a dónde iremos a parar si se apaga Valderrama, ya que estábamos con la música, ¿no? Pero en gente como Claudio no es donde vamos a ver dónde vamos a parar. Vamos a ver qué hacemos para impedir que algunas cuestiones de las conquistas... Sí, pero todo lo que planteó es como muy claro en función de lo que, digamos, no está haciendo futurología, pero queda clarísimo si esto se plantea de esta forma, hacia dónde va. Pero vos fíjate que ponen a Techina en YPF, están hablando, se volvió loco Milei con las LELIQs, y pone al autor de las LELIQs como parte de su equipo económico, Sturzenegger, porque en realidad el autor original era él. Y están poniendo al ministro de Infraestructura a un tipo, a Guillermo Ferraro. Ese tipo era el responsable de KPGM, cuando KPGM era la auditora de los balances de Vicentini. ¿No? Es el auditor que permitió que Vicentini ocultara los pasivos que acumulaba a sus acreedores y que después huyó en el balance del 2019. Estuvo hasta el 2018 con Vicentini. Bien. Gracias, Claudio. Gracias, Lozano. Es un placer que usted venga y a la gente le tire estas cosas, así se siente como un fin de semana óptimo. Nos vamos a la pausa de Somos y a la vuelta, bueno, vamos a ver un poco más el análisis político y comunicacional de cierre a esto que Claudio trajo desde lo económico. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, habida cuenta que el doctor Claudio Lozano abrió el programa con digamos, movilidad, no sé si buena, regular, complicada, pero haciendo un análisis de lo que probablemente venga, Edgardo Moca, que es el invitado a quien le agradecemos estar en el programa 99 de Políticas de Estado. Supongo que podrá hacer un análisis desde lo político, lo comunicacional. Gracias, Edgardo, por estar. Después de, no sé si el shock, no sé si lo que se esperaba, un poco lo que decíamos con Eduardo al principio en el editorial, que no se pensaba una diferencia así. Tratamos de pensar sobre los factores que llevaron a que la gente votara masivamente este personaje. ¿Cómo viste las elecciones? ¿Cómo ves? Y arranco de lo primero que dijiste, porque la expectativa era mayor, porque de alguna manera nosotros creímos que la definición era la campaña electoral. Y vimos una campaña electoral del candidato oficialista sobresaliente, digamos, en las condiciones que se desarrollaron. Profesional y aparte muy convocante, muy emotiva, muy fuerte, nada formal, hablando al corazón de la gente. Y el otro candidato que parecía que jugaba en contra del mismo, porque cuando uno lo vio en el debate sin interés por
por discutir nada, corriéndose sin propuestas. Sin propuestas, sin nada interesante para decir, que eso le duró toda la campaña y seguramente será un rasgo que nos acompañará en su presidencia. Pero las campañas no se resuelven en esa esfera, o por lo menos no solamente en esa esfera. Nosotros, en el entusiasmo, creo yo, de una patriada, de una pelea un poco heroica, subestimamos el hecho de las tremendas dificultades socioeconómicas que estuvo viviendo nuestro pueblo. De la vida real y cotidiana del hombre y la mujer de a pie. Sino que vienen casi desde el comienzo de la gestión, o desde antes, mejor dicho, para ser justos con la herencia que nos dejó el macrismo. Pero bueno, uno puede pelear esa herencia, puede movilizar, y yo creo que si algo no deberíamos dejar de hacer en un momento como este es valorizar no solamente a la militancia, a la gente que acompaña los conceptos, que acompaña las consignas, sino al pueblo, porque el 40 y pico % de los votos en estas circunstancias es una rareza. Es una rareza, porque en ese porcentaje tiene que haber mucha gente que la está pasando muy mal. Sí, incluso te digo, me parece que el propio Massa debería pensar que en esta situación adversa hizo la epopeya, estuvo al frente de la epopeya, porque te digo, nunca faltan ahora, los debates secundarios, que si tal cosa habría que haber hecho de tal manera, tal otra, en qué momento, y creo que no se puede dejar de valorar a quien se puso la mochila en la espalda y salió a batallar, ¿no? Se puso la mochila, Eduardo, y se incorporó al cuadro de honor de las personas que militan por una patria justa, libre y soberana. Me ha tocado como comunicador ser una persona muy crítica, de discutir mucho, de pelearme mucho con él y con su espacio político, pero la verdad es que su discurso y su gestualidad y su entrega fueron muy importantes. Yo creo que esas cosas no se van a ver ahora. Ahora es un momento de dura sentido de la derrota, pero son el material con el que se puede hacer otra cosa. Son el material con el que se puede reconstruir, porque desde las querellas tácticas y desde los ajustes de cuenta no hay reconstrucción. Yo creo que yo creo que va a primar la madurez en el espacio nacional popular, en el espacio peronista, porque nadie está salvado, salvo el que se entregue con armas y bagajes y diga, bueno, yo ahora tengo estas ideas, pero si estas ideas no le gustan, tengo estas otras. Eso siempre puede ocurrir. Pero quien caiga en eso ahí ya hay una madera de la que no interesa hablar, porque esos son fugaces. La gente que ha hecho carrera política así, bueno, hay gente que ha mentido y fuerte para llegar a posiciones de gobierno, pero siempre... Justamente eso es lo que distingue. Lo que distingue al político es que su brújula está puesta en el poder y en la política, y no en el acomodamiento circunstancial a las cosas. Yo creo que vamos a tener los primeros momentos, que ojalá que no sean demasiado largos, van a ser momentos de confusión, de angustia. Uno se ve mucho con la militancia. Yo mañana tengo una reunión con varios centenares de personas que algunos me están esperando con el tenedor y el cuchillo, porque obviamente en el lugar que nos toca ocupar hay una porción de optimismo de la voluntad, diría Gramsci, que no se puede dejar de tener. Nadie de nosotros creía que iba a ser fácil ni que era demasiado posible el triunfo, pero bueno, una vez que uno está peleando, no se puede hacer esas preguntas. Esas preguntas son para un observador, y yo personalmente no me considero un observador. Soy un observador, pero no soy... Ahora hablaste de algo, yo le decía a Eduardo al comienzo que me felicitara por los 30 años que estoy cumpliendo de televisión. Y yo me remito a eso, en esos 30 años, son muchos años, 30 años, como un fierrito, pasaron, menos Menem y Cavallo, todos por Los secretos del poder y por políticas de Estado, ahora con Eduardo. Yo lo que fui notando, por ahí tiene que ver también con mi anterior profesión, pero lo que fui notando fue un deterioro
no solo en el discurso, sino en la credibilidad de la gente hacia la clase política. Sí, claro. Y en el rebote comunicacional, que este gobierno fue un espanto, pero aparte de ser un espanto, cosas como la que le hicieron a Eduardo Hecker en el Banco Nación, anunciarle mientras el tipo está inaugurando, lo que hicieron con la comunicación fue realmente, bueno, fue muy poco peronista, porque nunca fue hacia el pueblo, hacia la gente, fue de la rosca, fue de la politiquería. Y la pregunta es, ¿cómo haces para recuperar esto que dijiste vos? ¿Cómo haces para recuperar el discurso hacia la gente y que la gente tome credibilidad no teniendo el poder? Ahora, vos hacés 30 años y yo me tengo que remitir al año 93 y en el medio, del año 2001, 2003, hasta, podríamos decir, el 2015, hubo un fenómeno político que tuvo mucho peso comunicacional, que abrió una línea distinta, una línea de recuperación de raíces, el de Néstor y el de Cristina, ¿no? Una línea de recuperación de raíces, de tradiciones políticas, de reivindicación de personajes históricos que habían quedado al margen del relato oficial. Hubo toda una ofensiva en materia programática, en materia de defensa de derechos humanos, de defensa de derechos sindicales, sociales. Y claro, en un momento de retroceso, de dificultades, de dolores como el que estamos atravesando, pasa un poco. Y además pasa porque en el medio de las querellas internas, los posicionamientos, a veces les exigen, yo creo que no les exigen, pero los protagonistas de estas querellas recaen muchas veces en patear las cosas que las podemos patear sin deteriorarnos a nosotros mismos. A mí me parece que se es muy injusto cuando se coloca el periodo de Néstor y de Cristina en una línea recta con la decadencia que empezó desde hace mucho en la Argentina, pero que en el 2001 hizo su estallido. A mí me parece que el 2001 es una fecha luminosa de la Argentina, no es una fecha triste, es una fecha de renacimiento, y que afortunadamente, porque podría no haber sido así, ese renacimiento dio lugar a una etapa que generó una épica que al mismo tiempo yo creo que debe ser revisada, que debe ser observada, criticada, superada. Es lo que suele decir Axel Kicillof cuando habla de las nuevas canciones. Yo creo que la retórica de esa época no puede quedar estancada, y yo creo que no va a quedar estancada. Pero claro, estamos en un momento donde estamos sufriendo los golpes de la derrota del 2015 y de una derrota que es probablemente una derrota peor, porque la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández apareció como una especie de bocanada de oxígeno, como una especie de oportunidad política. Yo así la consideré, así la sigo considerando retrospectivamente, pero evidentemente después había niveles de descomposición en la fuerza popular que no pudieron ser administrados, ni contenidos, ni dirigidos. No hubo dirección. Cuando uno dice no hubo dirección política, no dice que Cristina no dirigió o Alberto no dirigió. No había un eje vertebrador de para qué estábamos, de qué queríamos hacer, y nos devoró una crisis no se puede ignorar que Argentina sufrió en estos años una crisis devastadora, que en muchos países les ha costado a los oficialismos y a las fuerzas populares en general colocarse. Yo creo que ese es un marco que no es una excusa, es una puesta en situación de las cosas que ocurren. Porque aparte, la emergencia de un advenedizo, de un personaje extraño, un personaje... Yo siempre cito la novela Desde el Jardín, de un norteamericano, Jerzy Kosinski, la tienen. Es un jardinero que empieza a hablar de su jardín y de cómo en el futuro llevada al cine por Peter Sellers. Peter Sellers, sí. A mí me gusta más la novela, pero claro, Peter Sellers le dio... Cuando uno dice Desde el Jardín, enseguida sale Peter Sellers, pero el personaje, en el caso de la novela, no se sabe en la novela si el tipo gana la presidencia. Acá llegamos hasta el final, gana la presidencia, pero todavía falta ver una parte muy, muy importante, que es después que ganás la presidencia, ¿qué haces con eso? Claro.
Yo creo que también hay una necesaria autointerpelación de la política, de la dirigencia social, de los sectores de la cultura, del pensamiento, que tenemos que transitar ahora un tiempo de mucha calma, pero no de relajamiento. Tenemos que pensar qué pasó, por qué pasó. Yo digo, bueno, ya lo expresaste vos, lo hicimos con Lozano en el bloque anterior. Está claro que 44% es una hazaña, teniendo en cuenta 130, 140% de inflación, y teniendo un achicamiento del poder adquisitivo del salario. Eso es así. Sí, claro. Ahora, esos son datos duros, objetivos, digamos lo que pasa. Ahora, también este gobierno hizo muchas cosas bien, sí. Que se comunicaron muy mal, como decías vos, Ariel, que no se saben, o se sabe muy poco, o se contuvo incluso sectores muy marginados, pero por ejemplo ahora 4.400 obras públicas, y ahora este muchacho anuncia cero obra pública, 125.000 o 140.000 viviendas. Sí, con lo que va a traer eso... De desocupación. Exactamente. Entonces, ese tipo de cuestiones... Ahí en ese último punto que vos tocas, hay algo que a mí me preocupa mucho, que es el salvajismo y que es qué hacemos nosotros, ¿no? ¿Quién es ser nosotros? Decía el doctor a Llanero cuando se le vio el problema. ¿Quién ser nosotros? Pero digo, porque uno dice, bueno, si hacen eso vamos a resistir, vamos a ponernos en la calle desde el primer día a resistir. Yo propagandísticamente estoy de acuerdo con eso, no puedo tener ninguna objeción. Pero yo creo que acá tiene que funcionar la convicción y tiene que funcionar también el cálculo, porque no hay que generar, no hay que facilitar algo que ellos también tienen en la agenda, que es una violencia, que ya Macri lo que hablábamos con Claudio. Macri la anunció claramente en el programa con Majul, creo que fue. Sí, le van a tirar la gente a la calle, claro. Los orcos. Exacto. Ese es el plan central. Por eso además la forma de presentarse es tan agresiva, tan despreciativa, como si los empleados estatales, los investigadores, los trabajadores industriales fueran material de descarte. Eso es una verborragia que, bueno, que los que hemos vivido el proceso, la dictadura cívico-militar, lo conocemos bien, porque eso es la provocación, eso es el intento de aislamiento. Tenemos que ser muy cuidadosos de eso, porque si no, nuestro discurso, con pretensiones legítimas y nobles de resistir con aguante, como se dijo en algún momento, yo estoy a favor de resistir con aguante, al lado de calcular bien las formas, los tiempos y los costos, porque si no, esa historia yo la viví, mi generación vivió esa historia, y yo creo que los de nuestra generación tenemos una responsabilidad, que es no olvidarnos de eso y tenerlo siempre presente a la hora de pensar actitudes, porque uno dice, vamos a salir a la calle, bueno, vamos a salir a la calle. Si hoy vos llamás a la calle, no va nadie. Van 500 tipos y los van a tomar como... No, porque aparte hay un tema, Edgardo, hay un tema, cuando la gente vota, no vota para suicidarse, vota con esperanza. A veces. Pero vota, que se suicide es otra cosa, pero no lo hace sabiendo que se va a suicidar. Está bien. Lo hace con esperanza. Entonces, bueno, hay que ver cómo se va contrastando la esperanza con la realidad. Y la realidad, vamos a ver qué es lo que dicen. Aparte lo hemos vivido con Menem, lo hemos vivido con Macri. Claro. Tenemos una experiencia en esto que es que al principio parece que es una fuerza avasallante que no va a tener nunca una contestación. La de Menem tardó mucho, porque Menem encontró una fórmula política de notable resultado, que fue la convertibilidad, que tuvo un notable resultado porque estaba preparada para hacer una bomba que explotaba en algún momento, porque los grandes resultados no son magia, son operativos que juegan con la política es tiempo. Si vos necesitas consolidarte 2 años, tenés que hacer lo que tenés que hacer para esos 2. Ahora,
el pensamiento que piensa un poco más, que siente un poco más la obligación de pensar en la patria, dice, ojo con esto, porque lo que vos haces hoy para obtener poder puede ser lo que finalmente fue la convertibilidad. Yo nunca vi un estado de miseria colectiva tan acentuada y de una violencia represiva y de un desprecio por los derechos humanos como la que siguió al fracaso de la convertibilidad. Así que ese asunto de los pases mágicos, ese asunto de que echar 1,5 millones de empleados públicos es una cosa que se hace sin costos, tenemos que con toda modestia decir que eso es irresponsable, que nos oponemos a eso y juntar fuerzas, reunirnos. Yo creo que hay una etapa ahora de que actividades como las que ustedes realizan, como las que hacemos otros compañeros y compañeras, de juntar, de debatir, de aprender, de estudiar, de escucharnos, de reflexionar. El tema son los tiempos, ¿no? Sí, los tiempos, los tiempos eran calientes y vertiginosos cuando estábamos peleando la votación. La votación terminó, ahora los tiempos son importantes, son decisivos, pero son otros tiempos. Yo creo que pensar que la hegemonía política se la vamos a disputar a esta gente en los próximos 15 días o en los próximos 3 meses no sería una decisión adecuada. Decime, ¿y vos pensás que la política está en condiciones, y los políticos estamos en condiciones de procesar esto en un sentido de pensar una forma de representación más genuina y de poner más en consonancia lo que se dice con lo que se hace? Es un desafío todo eso, ¿no? Y esa pregunta, Eduardo, esa pregunta nos acompaña mucho en la experiencia que compartimos, sí, incluso durante décadas, sobre, primero, lo de defender la política, defender el oficio del político, defender la institución política, defender al profesional de la política. Yo lo defiendo porque creo que es un arma de la democracia. Y al mismo tiempo ser conscientes de que en esa actividad hay que producir una autorreflexión política, una autorreflexión muy fuerte sobre el lugar de la política, sobre el parecido que tiene que tener el político en su vida con la gente común, digamos. Nos tenemos que ir, lamentablemente. Muy interesante. Tendríamos que meterle más oxígeno al tema de la comunicación y al tema... A mí me preocupa que cuando no tenés el poder, ¿desde qué lugar hablas? Pero bueno, eso también... Ese es un tema. Eso también Ese es un tema. Nosotros tenemos ya yo tengo alrededor mío, o no alrededor mío, que sería una inmodestia decirlo así, conmigo, gente que estamos pensando exclusivamente en eso, porque ahora la etapa que viene es ahogar la comunicación popular y democrática. No te quepa duda. Vaciarla. Nos van a hacer... No voy a decir porque después nos sacan del aire, pero es así. Sí, van a intentarlo. Yo creo que las reservas que nosotros tenemos... Va a haber un tiempo muy amargo. Bueno, Eduardo va a hacer una gran fiesta gigante por los 100 programas. Espero que te invite. Yo hago la fiesta, él la paga. Es lo ideal eso. Conseguiste el ideal. No, en serio, gracias por venir a Política del Estado. Gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, esperemos que sigamos en este camino, ¿no? Sí, vamos a seguir. Vamos a seguir. Nos vamos al puerto. Nos vamos al puerto. A ver qué dice el ojo. Sí, lo tenemos al director, al presidente del Puerto de La Plata, José Pepe Lojo, que también va a seguir reflexionando, igual que nosotros, sobre el resultado electoral y las perspectivas. Estuvo bastante picante el último programa. Sí, así es. El hombre. Sí, señor. Bien, gracias por permitirnos entrar en su casa, ya sabe, todos los sábados a las 19 por Canal 7 Somos de Cablevisión. 517 de Flow y por supuesto por YouTube en el canal Política de Estado. Y el año que viene a la misma hora y el programa que viene 100 programas. Chao. Bueno, buenas tardes, Eduardo y Ariel. Argentina votó una muestra de que los pueblos se pueden equivocar, desde mi punto de vista, pero también una aceptación de que el pueblo manda. Y el pueblo manda, así que hoy tenemos un nuevo presidente electo. Y bueno, nos abundan un montón de preocupaciones,
pero también, como siempre, la responsabilidad de seguir trabajando por el bienestar de los y las argentinos. Y eso será defendiendo las causas que siempre venimos defendiendo. Como ustedes saben, yo muchas veces hablé de la necesidad estratégica de terminar el Canal de la Magdalena. Bueno, lamentablemente nuestro gobierno no pudo concretar esa situación. Espero que se abra alguna puerta para que eso pueda darse hoy. Yo estuve la semana pasada junto con Eduardo, tuvimos la oportunidad de visitar Uruguay y tuve la oportunidad de recorrer las instalaciones portuarias allá, estar en contacto con las autoridades portuarias de Uruguay y realmente me vine con una sensación de que cada vez más clara de que es imprescindible para nosotros desarrollar un puerto hub, un puerto nodo logístico en el Río de la Plata del lado argentino para hacer una alternativa al puerto de Montevideo. Porque si no, estamos perdiendo que toda nuestra carga, toda la producción de los argentinos, todo lo que los argentinos necesitan, tienen que pagar un sobrecosto por hacerlos pasar por el puerto de Montevideo donde se hace un transbordo. Y eso se resuelve desarrollando nuestras vías navegables con el Canal Magdalena, la profundidad que tienen que ser nuestros puertos para que sean compatibles con esa vía navegable y haciendo que las navieras tengan una posibilidad de llegar a buscar las cargas que se generan en Argentina o que vienen a Argentina a puertos argentinos y no tener que estar gastando dólares en otra operación portuaria. Seguiremos hablando de estos temas, seguiremos peleándolos y la tribuna del Canal Magdalena no se va a callar y nos seguiremos viendo y charlando el sábado tras sábado, espero, y que podamos también seguir el año que viene con esta modalidad. Gracias.